Entonces, el pemfigoide ampollar es otra patología, como su mismo nombre lo dice, ampollar, es autoinmune igual. Perdón. Una patología que da ampollas grandes, densas, crónica de la piel y de mucosas. La lesión elemental es una ampolla, perdón por esto, por despegamiento dermoepidérmico que cursa por brotes y afecta más a ancianos. Entonces aquí nos vamos a otro grupo de edades. Son pacientes más de 80, 75 años que ustedes van a ver con ampollas. Y van a ver la clínica es totalmente distinta. La etiopatogenia, igualmente, recuerden que son ampollas autoinmunitarias, entonces van a ver antígenos, pero los antígenos aquí no están en los desmosomas, está en el hemidesmosomas. Esto si quieren lo pueden obviar. Y también existe una predisposición genética, que incluso tampoco les coloqué lo de histocompatibilidad porque me parece que es una información que para ustedes no viene al caso, pero sí otras cosas como la clínica. La clínica es una ampolla grande, tensa, sobre una piel sana o eritematoedematosa. Son pacientes que por lo general empiezan con mucho prurito y da lesiones como que tuvieran una urticaria, pero posteriormente, semanas posteriores, comienzan a aparecer las ampollas. Por eso una persona de 80 años que me llegue por una, entre comillas, urticaria, yo podría llegar a pensar que este paciente posteriormente, tal vez después, me desarrolle un pemfigoide. ¿Sí? Ok, y la topografía es más bien en zonas cuello, axila, abdomen, ingles, cara interna de muslo, no está tanto de forma tan generalizada. Incluso hay pemfigoide muy localizado, afecta mucosas en un 20 a 30%. Cuando yo veo compromiso de mucosas, yo me voy siempre más por el pénfigo, más no en pemfigoide, pero cuando ya veo esas ampollas tensas y veo aparte compromiso de mucosa, me voy más por el pemfigoide. Puede haber compromiso del estado general, pero no tanto como el pénfigo. El pénfigo, el paciente está de verdad en mal estado general, pero el pemfigoide no. ¿Qué pasa? Que como son pacientes añosos, son pacientes que tal vez, como me mencionaba hace un rato en preguntas, capaz que es un paciente diabético, es un paciente que tiene una úlcera por la diabetes, es un paciente con insuficiencia renal, es un paciente con Parkinson, es un paciente con un ACV hace un par de años, entonces es un paciente que de por sí ya tiene sus comorbilidades. Incluso se dice que el pemfigoide no da una mortalidad alta, sin embargo, como es un paciente ya añoso, se acompaña de una mortalidad, morbimortalidad, justamente por la edad. Y el signo de Nikolsky, que hablamos hace un rato, en general aquí es negativo. Bien, vean cómo son las ampollas. Si ustedes se dan cuenta y comparan, las ampollas aquí son tensas, si ustedes tocan esta ampolla y no se va a reventar fácilmente, es una ampolla tensa. Vean, son de diferentes tamaños, por lo general suelen llegar a ser grandes, y algunas se destechan, ¿por qué no? Y dejan estas erosiones y otras se cubren de costras, se pueden hipertigimizar porque el paciente probablemente se pone sustancias X que hacen que la lesión se sobreinfecte. Algunas son de contenido seroso, otras de contenidos hemáticos. Vean la localización, es más tipo abdomen, tipo piernas, muslos, zonas más bien de flexión, cara interna de brazos. Y ahora vamos a hablar de la inmunofluorescencia. El diagnóstico es una ampolla subepidérmica, es decir, no es intraepidérmica. Aquí ya nos vamos debajo de la membrana basal, o sea, realmente ustedes me dicen, ¿por qué aquí, doctora, en esta inmunofluorescencia indirecta, perdón, directa, yo no veo despegamiento, yo no veo que esta línea que resalta, que es la inmunofluorescencia, está despegado? Y aquí respondo la pregunta de Hillary. En el pénfigo yo veía resaltado ese color verde fluorescente acá, alrededor de, y ahora después vamos a volver a las imágenes, alrededor de estos queratinocitos, ¿no? En cambio aquí yo veo es justo como una línea en toda la membrana basal, porque el problema del pemfigoide ampollar es justamente en la membrana basal. ¿Y dónde? En esta lámina lúcida. Se despega en esta lámina lúcida. Tengan cuidado con los micrófonos, ¿sí?
se despega esta lámina lúcida y entonces yo voy a provocar, se provoca una ampolla, ¿no? Estos dos anticuerpos que ustedes, estos dos antígenos que veían en la imagen anterior, ustedes van a ver que justamente son los del pemfigoide, el BPAG1 y el BPAG2. Se despegan aquí a nivel de la lámina lúcida y forman la ampolla, pero como la inmunofluorescencia directa se hace en piel perilesional, yo no hago la biopsia sobre la ampolla para la inmunofluorescencia directa, ¿sí? Lo hago en piel perilesional, es decir, que yo tomaría biopsia, tomo dos biopsias, una de la ampolla para que me salga la histopatología y tomo uno de la piel perilesional. Entonces, en esta piel perilesional es que me va a venir el estudio de inmunofluorescencia directa. ¿Y qué me va a venir? Como aquí no está despegada, pero está afectada igualmente la piel, lo que hay es un compromiso de los antígenos en la membrana basal. ¿Ok? El citodiagnóstico de SAM es negativo, yo no voy a ver células acantolíticas, porque aquí el problema no es la acantolisis, no se me despegan los desmosomas, lo que se me va a despegar es la lámina lúcida, entonces lúcida, no tiene nada que ver con la acantolisis, la separación es a nivel de la lámina lúcida, entonces hay una ampolla subepidérmica y su techo es la epidermis que está intacta, por eso es una ampolla más dura, porque tengo la epidermis conservada. Y la inmunofluorescencia es a nivel de la circulación sanguínea que me va a dar 70% de anticuerpos. Igual, esto no es más, aquí en Manaví no hacemos inmunofluorescencia directa, entonces digamos que peor aún inmunofluorescencia indirecta. Bien, la ampolla, des en cuenta que la ampolla va a ser, como les mencioné, subepidérmica, ¿no? O sea, debajo de esta epidermis, aquí está la ampolla, y dentro de la ampolla van a haber células que son eosinófilos, recuerden esos nombres, células eosinofílicas, aquí van a haber muchos eosinófilos, pemfigoides eosinófilos. ¿Qué más les iba a mencionar? El tratamiento también es corticoides, pero las dosis son más bajas, no son dosis de 1 a 1.5, sino que son dosis de 0,5 a 1 miligramos por kilo día. Igualmente siempre acompaña de tratamientos coadyuvantes. Este tiene un mejor pronóstico, pero como les repito, como son pacientes añosos, por lo general son pacientes que a veces fallecen por otras causas, infecciones, por su otra enfermedad, son pacientes que a veces se evitan que se internen justamente porque en un hospital se puede sobreinfectar con alguna otra patología, neumonía, entonces un paciente que se complica por otras causas, ¿no? Bien, y por último, para después dejar para las preguntas, tenemos a la dermatitis herpetiforme. Esta enfermedad, también denominada During-Brock, si bien no es tan frecuente como tal, pero tal vez porque es subdiagnosticada. ¿Por qué? Porque la relacionamos, es la manifestación cutánea de la enfermedad celíaca. ¿Ustedes han escuchado de la celiaquía? Pues bueno, la celiaquía por lo general es un paciente que es intolerante al gluten desde muy pequeño, pero que el diagnóstico se suele hacer en etapa adulta porque no llega a tener manifestaciones gastrointestinales, cutáneas, hasta después de que tiene 20, 40 años. Entonces, esta dermatitis herpetiforme o enfermedad de During justamente se da en los pacientes que tienen enfermedad celíaca, pero que tienen esta manifestación cutánea denominada dermatitis herpetiforme. ¿Y por qué se llama herpetiforme? Porque dicen, pero ¿qué tiene que ver con el herpes? Realmente no es una etiología por herpes, pero se llama herpetiforme porque las lesiones, recuerden cuando veíamos la palabra herpes, era denominada vesículas, o sea, daban unas vesículas todas como juntas, como racimadas, en forma de racimos, ¿no? Entonces, como similaba a esta clínica, le denominaron dermatitis herpetiforme, pero no tiene nada que ver con la etiología de herpes para que no se confundan. Es una enfermedad pápulo-ampollar o pápulo-vesiculosa, porque si bien está dentro de las enfermedades ampallares, no es que da ampollas como de más de 5 centímetros, realmente da vesículas muy chiquitas e incluso lo que uno llega a ver muchas veces más bien son las costras. ¿Por qué? Porque el paciente, una sintomatología que tiene es prurito. El prurito es bastante molestoso. Entonces, como el paciente tiene prurito, no llegamos a ver las vesículas, sino que lo que vemos justamente es esta costra. Pero ¿por qué está dentro de las enfermedades ampollares? Porque justamente, histopatológicamente, yo lo que voy a ver, le adelanto un poco para que vean, es esta formación debajo de la membrana basal, en la papila dérmica, se despega
por presión de estos neutrófilos y se forma la ampolla. Recuerden que la vesícula tenía otros mecanismos de formación. Entonces yo por eso no lo puedo encasillar como una dermatitis de vesícula, sino más bien de ampollas. Pero en la clínica yo no veo lesiones grandes. Entonces ahí están esas discordancias a veces dermatológicas cuando uno tiene términos de vesículas, ampollas, y bueno, dentro de este grupo es una enfermedad ampollar, ¿no? ¿Dónde se da? Se dice que el diurim o enfermedad de dermatitis herpetiforme se mira por detrás. ¿Por qué? ¿Por qué se mira por detrás? Porque es un paciente que tiene lesiones más acá, en dorso, en espalda, en hombros, lo veo en codos, en zonas extensoras. Vean que si yo les muestro esta imagen, no les haya hablado de dermatitis herpetiforme, probablemente muchos me puedan decir, doctora, psoriasis, pero no. Miren cómo acá veo vesículas, veo ampollitas, o sea, veo como lesiones más como líquidas, y me queda como esa duda de que sea psoriasis, porque no veo esa escama yesosa, esa escama blanco yesosa, no veo realmente lesiones, pero son lesiones simétricas, son lesiones que me despiertan realmente la duda diagnóstica. Vean cómo costras, yo podría hacer un diagnóstico diferencial hasta como escabiosis, pero la topografía es la que me ayuda como a decir, no, esto podría ser una enfermedad de Diury o dermatitis herpetiforme. Prurito y ardor. Prurito es muy común. Y es raro las lesiones en mucosa y tampoco afecta el estado general de los pacientes. Son pacientes que por lo general vienen dando vueltas porque no llegan a tener un diagnóstico. Y en la clínica, por ejemplo, un paciente que yo pregunto, bueno, usted no ve que se exacerba cuando usted consume cierto tipo de alimentos. ¿Y de qué se trata esta asociación con lo que es la enfermedad celíaca? Hay una predisposición genética que es el DQ2 y el DQ8, lo más frecuente, menos el B8, pero bueno, esto no se aprendan, simplemente como un poco de historia, que ustedes sepan, esto seguramente lo van a ver después como enfermedad celíaca, o ya lo han visto. Existe un antígeno que está en ciertos alimentos, que está a base de gluten, que es el trigo, el centeno, la cebada, la avena, que tienen gliadina. Esta gliadina actúa como un antígeno para estas células, que tiene forma antígeno-anticuerpo contra estas sustancias que activan a este sistema linfocitario, que linfocitos T y a su vez linfocitos B, que forman células plasmáticas, y esto forman estos anticuerpos, antigliadina, antitransglutaminasa, IgA, ¿no? Todas son de tipo IgA. ¿Y por qué les menciono esto de IgA? Porque ahora van a ver la importancia de eso en los depósitos de inmunofluorescencia. Pero esto sucede a nivel de las células intestinales y en piel también. Por eso es que se asocia lo cutáneo con lo intestinal. La enfermedad celíaca como tal, no la dermatitis herpetiforme, se asocia a otras enfermedades autoinmunitarias, entre ellas puede ser enfermedades tiroides, enfermedades de diabetes tipo 1, entonces es un gran grupo de patologías autoinmunitarias. ¿Y qué causa el intestino? El intestino causa hiperplasia de estas criptas, a su vez después con el tiempo hay diferentes etapas en donde causa esta atrofia de las vellosidades y tiene manifestaciones intestinales. Pero a veces el paciente puede ser celíaco casi toda su niñez y nunca se hizo diagnóstico hasta que realmente tenga ya manifestaciones intestinales. Por eso es que una práctica bastante frecuente es pedir justamente marcadores serológicos, estos anticuerpos, para detectar si alguien puede o no puede ser celíaco, ¿no? Entonces, mire, recuerden, la gliadina que está en el trigo, la cebada, centeno, en la avena, causa este estímulo de estos linfocitos y por ende la formación de estos anticuerpos antitransglutaminasa, antigliadina, antiendomicio. Ahora veremos. Lo que me interesa es que ustedes se queden cuando sospecho. Vean este paciente con estas lesiones costras hemáticas, vesículas, pápulas, que tiene más diagnósticos diferenciales, pero prurito y zonas extensoras, vista por detrás, no se olvide, enfermedad de Diori. Miren acá sí se ven las vesículas, ¿ven? Aquí queda menos duda. Pero también hay gente que dice, no, capaz que es una alergia en los codos, pues, pero sospechen codos, y estas lesiones puede ser un paciente celíaco. ¿Cómo se hace la biopsia? Pues como en todas, biopsia. Hacen biopsia, la ampolla igualmente que el pemfigoide es subepidérmica, pero recuerden que yo les nombraba que en el pemfigoide ampollar había eosinófilos, pues aquí hay neutrófilos.
no eosinófilos. Y esto se da en las papilas dérmicas, la otra es en toda la membrana basal. La inmunofluorescencia no son depósitos de IgG, sino son depósitos de IgA de tipo granuloso en esta unión dermoepidérmica, y la inmunofluorescencia es negativa. Y estos son los anticuerpos que ustedes podrían solicitar si sospechan de una enfermedad celíaca. El más específico y sensible es el antiendomicio IgA, el antigliadina casi ya no se hace. El antitransglutaminasa, que más hacemos la IgA, que es el intestino, y hay una específica que es en piel, pero realmente tampoco tenemos, entonces no se suele hacer. Y esto es un artículo interesante que si quiere alguno puede como que leerlo, lo tienen ahí, pueden ampliar un poco más de conocimiento si les despierta por algún familiar que tiene celiaquía. Entonces es como que, ¿qué es lo que uno se sospecha que tendría que solicitar? Realmente no es que uno hace una biopsia intestinal, o sea, tengo que primero estudiar al paciente y si hay una fuerte sospecha de celiaquía, es que se haría lo que es la biopsia intestinal, ¿no? O sea, un estudio endoscópico. Pero lo importante es sospecharlo, como en toda patología que le he ido mostrando. Vean cómo es en las papilas dérmicas. Si yo quiero que ustedes aprendan algo es el cuadro clínico de la patología, dónde está localizada la ampolla, es decir, pénfigo vulgar es una ampolla intraepidérmica, pénfigoide es una ampolla subepidérmica, el de la dermatitis herpetiforme también una ampolla subepidérmica, pero en vez de eosinófilo tiene neutrófilo y es a nivel de la papila dérmica. Y la inmunofluorescencia, a diferencia de la otra, ¿se acuerdan que era toda como una línea? Aquí se ve como depósito granular, como que es distinto, tiene otro grosor. ¿El tratamiento cuál es? El tratamiento aquí no son corticoides, es la única diferencia del pénfigo y del penfigoide. El tratamiento es la diaminodifenilsulfona, pero algo interesante que es, que yo doy la medicación, la Dapsona, pero después yo tengo que ver que el paciente haga una dieta libre sin gluten, trigo, centeno, cebada y avena. Incluso alguna literatura menciona que pueden consumir alguna cantidad de avena, hay como una cifra que no recuerdo ahora que sí podrían consumir, pero trigo, centeno y cebada, nada. El paciente, mientras no haga la dieta, no va a mejorar. ¿Y cuánto tiempo después de hacer dieta es que el paciente mejora su parte cutánea a pesar de estar con medicación? Es 6 meses. Ahora, ¿por qué le doy medicación? Porque si yo no diera medicación, tendría que esperar recién 6 meses para que el paciente resuelva con la dieta solo. Entonces tengo que dar algo hasta que realmente me resuelva, porque esto me va a disminuir, pero no me lo va a solucionar del todo. No lo puedo tener que consuma y que toda la vida le estoy dando diaminodifenilsulfona. No funciona. Y de ahí, la otra cosa es que las alteraciones gastrointestinales por lo general son reversibles, es decir, que el paciente recupera las vellosidades intestinales, pero eso se los puede decir mejor un gastroenterólogo. Pero un diagnóstico bueno, es recidivante, es crónico, y aquí existe como un esquema diagnóstico de qué es lo que ustedes tienen que hacer. Sospechan de dermatitis herpetiforme, que el paciente no está con la dieta, porque esa es otra. Si ustedes hacen una biopsia a un paciente que ya les dijeron no consuma ninguno de estos alimentos, ya no me sirve. Es un paciente que yo no sé si me va a dar positivo o negativo porque ya está con una dieta. Entonces los marcadores serológicos probablemente me den negativo. Y de acuerdo a eso va el tratamiento. Otra cosa importante es que la dermatitis herpetiforme se asocia mucho con trastornos de la tiroides. Es un paciente que puede tener una tiroiditis Hashimoto, por eso dentro de los estudios yo tendría que pedir un perfil tiroide, ¿no? Vean también cómo pegó B12, fólico, metabolismo del hierro, porque puede estar asociado a anemia hemolítica. Pido los antitransglutaminasas, antiendomicio. La glucosa 6-fosfato se pediría porque hay pacientes que tienen deficiencia de esta enzima y yo no les podría dar el tratamiento con diaminodifenilsulfona. ¿Qué más? Y bueno, este cuadro sí estudienlo porque de pronto por ahí salen preguntas de aquí, porque es como la diferencia de todo. Es decir, a qué edad es más frecuente el pénfigo, a qué edad el diurin, a qué edad el penfigoide. La topografía, recuerden que el diurin es más por detrás. Si yo les pongo glúteo, diurin, no hay de otra. Morfología, vean que estas son ampollas flácidas, estas son ampollas tensas, el penfigoide, el diurin son más vesículas agrupadas en racimo, por eso lleva el nombre de dermatitis herpetiforme. La sintomatología, este paciente es un paciente que está mal, un paciente con dolor, con ardor, este es un paciente que está con prurito, no puede dormir porque le pica. Y el penfigoide realmente al principio da mucho prurito, pero después tampoco da tanta sintomatología.
Las mucosas, ¿dónde están siempre afectadas? El pénfigo. El pénfigo incluso a veces puede empezar por la boca y no tener nada en piel. En cambio, el diurin por lo general no afecta mucosa. Y el pénfigo es de un 20 a un 30%, como les mencionaba en la diapositiva. El estado general, el pénfigo afectado, muy afectado. El diurin no, no afecta el estado general. Un paciente bien en su estado general. El pénfigoide, como es dañoso, realmente yo le pondría más edad, son pacientes más ancianos, 60, 70 años, tiene otras comorbilidades y puede estar afectado al estado general. El inicio es insidioso, es gradual, en cambio el diurin es más agudo, gradual, y este también es gradual. No son enfermedades que se presentan súbitamente, ¿no? Pero como decía Hilary, por ejemplo, sí, tal vez los que son inducidos por drogas, tal vez tome la medicación hoy. Recuerden que cuando una droga no es que hoy y hoy hace la lesión, probablemente un par de días, semanas, es como la dermatitis de contacto alérgica, los pacientes no es que toman la medicación y después de 2 días hacen el eczema. Esto de exacerbación de por yodo, la verdad es que yo no lo puse nunca en práctica, así que lo obviaría, lo menciona el libro, la verdad es que no tengo mucho conocimiento sobre eso. La ampolla, esto sí apréndanse. Si les pregunto el pénfigo, es intraepidérmica acantolítica, diurin subepidérmica por presión, y la penfigoide subepidérmica, pero no es por presión, es por justamente porque hay estos antígenos en lo que es la lámina lúcida. Los anticuerpos, si quieren, o bien esto, la verdad es que no les voy a preguntar sobre esto, y la inmunofluorescencia directa sí, esto sí estudien, más que todo si les pongo depósito de IgA, no hay de otra que diurin. El pronóstico este es muy grave, recuerden que tiene una alta tasa de mortalidad, y el tratamiento también les podría preguntar por qué, porque si yo les pregunto que si el diurin les damos corticoide, pues no va a andar con el corticoide. ¿Cuál sería el tratamiento? Es la dapsona, el diaminodifenilsulfona, pero más importante que eso es la dieta libre en gluten. Entonces, si les pongo 2 opciones, realmente sería la opción que tenga ambas, dieta libre en gluten y la diaminodifenilsulfona.